Hola a todos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me encuentro con... Florencia Puddington. Nuevamente acá grabando un capítulo y cerrando el último ciclo del año que lo estamos dedicando a los escritores colombianos. Y en este capítulo vamos a hablar de mi propuesta, que es una novela que yo leí hace muchos años y me parecía muy emocionante compartirla con Flor porque es como una de mis lecturas favoritas, es como de esos libros que se quedan en la mente y que no nos abandonan. Pero antes de entrar en materia, Flor, ¿cómo va todo? ¿Cómo van tus lecturas? ¿Ya empieza el calor? ¿Cómo te fue con esta novela? Y más o menos, ¿en qué andas? Bueno, es una novela breve y muy llevadera, así que la leí enseguida. Y bien, porque estoy leyendo muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, viste que es más fácil combinar. No sé a vos qué te pasa. A mí no me gusta leer dos novelas juntas, por ejemplo. Ay, no sé, mi cerebro no puede. Pero sí puedo hacer una lectura de una novela y lectura de cuentos al mismo tiempo. Así que estaba leyendo, bueno, La maldición del general, de Rosaura Rodríguez, que es la propuesta para este programa. Y a la vez estaba leyendo cuentos de Raymond Carver, que están muy buenos. Ojalá que alguna vez nos toque leerlos acá en nuestro espacio. Y también estoy leyendo otra serie de cuentos, porque también armé un club de lectura con mis amigas. Así que estoy a pleno de lecturas para cerrar el año. Además son meses muy complicados, ¿no? Uno como que se le junta a uno todo el estrés, todos los libros, todos los trabajos si uno está estudiando para esta época. Pero bueno, La maldición del general de Rosaura Rodríguez es nuestro tema de análisis el día de hoy. Ella es una escritora nacida en Cartagena, Colombia. Justo coincide mucho con el programa pasado, porque Margarita García Roballo también es de la costa. Sí. Y bueno, mi historia en el libro es rara porque yo cuando vivía en Bogotá era un ladrón de libros consumado, así que cuando iba de visita donde mis amigos o donde mi familia, más o menos siempre tomaba un libro que devolvía, no es que me lo robaba porque tampoco acumulo libros, y me encontré con este hermoso texto. Rosaura Rodríguez es licenciada en comunicación, ella se fue a estudiar a Estados Unidos y se radicó en Miami. A mí lo que me parece más curioso de la autora es que fue muy nombrada en la década de los 90, con mucha literatura como feminista, en un sentido que podemos teñirlo como de actualidad de revista de mujer, ¿no? Me refiero a que sus libros giran como en torno al divorcio, en torno al empoderamiento femenino, a la maternidad, ¿no? Tiene como una onda Nora Ephron, ¿no? Por ahí en ese aspecto. Muy así de mujer que tiene que rehacer su vida, pero también como con un costado cómico. Digo por los títulos de sus otros libros, que por ejemplo, Relato de una vida equivocada, Bienvenida al club del divorcio, No hay mal que dure 100 años, ni mujer que lo resista. Son títulos como que me da, que le buscan también la beta cómica o la chispa ahí, para convertir como las tragedias de la vida cotidiana en algo como más ameno, no sé, divertido, para reírnos de uno mismo. Y siempre desde el lado femenino, como vos decís. Sí, es un humor intrínseco. Y es genial cuando el sentido del humor como que cala en todos los aspectos de la producción, ¿no? Desde el título hasta el tono. A mí el que más me gusta de los libros que escribió es uno del 2009 que se llama Madre solo hay una, papas hasta el mercado. Es como, ¿no? Encuentran la forma de hacer de un tema denso, algo liviano, pero igual profundo. No es que se evita la argumentación sólida, pero está perdidísima de las redes sociales. Es una autora, yo no sé qué vive, yo no sé, no la encontré, la busqué, la investigué, la stalkeé, no aparece. Tiene solamente como una fanpage en Facebook que no actualiza desde el 2016. Claro. Entonces eso me hace pensar o que encontró el amor verdadero y se alejó de la literatura, o mantiene un perfil bajo por alguna razón que, bueno, no quiere compartir, ¿no? Es también una opción válida, pero poco usual en estos tiempos en los que la exposición es lo que vende, ¿no? Es lo más usual. Y tampoco hay presentaciones de libros. Entrevistas casi no hay. Claro. Sí, es loquísimo. Y
último libro que publicó es del 2009, entonces sí lleva como una temporadita perdida, ¿no? Claro, pero bueno, si se dedica a comunicación, tal vez esté enfocada a trabajo con empresas y entonces haya dejado diluir un poco su costado de escritora. Sí, ahora está promediando los 60 años, es una juventud maravillosa, ¿no? Es como lo que dices, tampoco es Jane Fonda, y aún Jane Fonda tiene a los 83 Instagram. Pero bueno, si te parece, podemos empezar leyendo un poquito del principio de la novela. Yo elegiría no el primer capítulo, sino el segundo, que me parece mucho más diciente, y podemos entrar al tema, si te parece, aquí en Contratapas Podcast. Anacleo Cuero era solo una niña cuando el fierro de la hacienda de los Cuero le fue estampado en el brazo izquierdo. Nació esclava de padre y madre también marcados, un triángulo equilátero con un círculo en medio que los convertía en seres de menos valía. Nacían y morían sin conocer eso que se llama vida, sin saber qué era una decisión, un deseo, un anhelo. No eran dueños ni siquiera de sus pensamientos, porque hasta estos le pertenecían al patrón. Aspiraban a nada, si eso les era permitido, y agradecían al cielo la suerte de un patrón cuya justicia se limitaba a no venderlos. Josefa había escuchado tantas historias de mujeres desgarradas por el látigo, de hombres muertos de cansancio en los campos, de niños vendidos como terneros, que bendecía a su patrón por permitirle conservar a Juana y a Anacleo a su lado. No conocía ni podía imaginar mejor fortuna que esta, y hubiera preferido 1000 veces desangrarse atada a un palo, o enterrar el cuerpo exánime de su marido, a tener que ver a su hija caminar con los grilletes en los tobillos hacia esa línea azul que lleva a lo desconocido. Anacleo fue lo único que le pudo dar a Juan su vientre seco y árido. No tuvo entrañas fértiles, pero le dio un solo fruto lo suficientemente hermoso para que su marido se quedara siempre a su lado. Era una niña negra como la noche, con una sonrisa blanca y una agilidad que la hacía parecer una gacela de monte. Bueno, este fragmento que elegí, que es el segundo capítulo, me gusta porque para mí hay como 3 ejes que la novela ronda. El primero es la situación de los esclavos en Colombia, ¿no? Pensemos que esto es una novela que se contextualiza en el siglo XIX, a principios, cuando estaban en marcha los procesos independentistas en América Latina, liderados en la parte norte por el señor Simón Bolívar, pero también nos cuenta esta cuestión de los negros en Colombia, ¿no? que habría que decirlo, es de mucha importancia porque Cartagena fue el puerto por el que salía el oro hacia España. Entonces se construyen las murallas, que hoy son como el punto más turístico, que protegía a la ciudad de los piratas, ¿no? Entonces, para poder hacer todo este tránsito de la minería de oro, de la carne y descarga, se importan esclavos negros. Y entonces hay toda una tradición de los negros en el Caribe colombiano, que es más o menos la mayoría de la población. Y entonces es esta mujer que es una esclava en una hacienda que es marcada como un ganado, que ya esa imagen a mí me parece súper fuerte, ¿no? Es que no me lo puedo ni siquiera imaginar. Me gustó mucho que hagas este marco histórico porque la verdad que en el sur, acá en Buenos Aires sobre todo, pero en Argentina uno se olvida en general de esa línea histórica que tiene relación con la esclavitud. Es como algo que quedó muy olvidado, pero en realidad también hubo negros en Argentina y en Buenos Aires sobre todo. El tema es que hubo mucha inmigración posterior, europea, y entonces no hay una tradición muy clara de cultura afro, por ejemplo. Hay algunas vetas, pero la verdad que en proporción es muy poco y no es una minoría, digamos. Así que bueno, no sé, hay muchas explicaciones de por qué no hay negros, pero la realidad es que en Buenos Aires nos olvidamos mucho de esas tradiciones. Generalmente sí. En los actos de la primaria, cuando se hace el acto de la independencia y esas cosas, siempre a alguien le toca ser el negro que vende empanadas o la negra que no sé qué, y te pintan la cara con corcho quemado y esas cosas, pero la verdad es que una vez que terminás la primaria te olvidás de la tradición afro y de toda esa parte de nuestra historia que quedó como olvidada, y
yo fui de viaje a Cartagena y me encantó la historia de la ciudad y demás. Y bueno, me pareció hermoso reencontrarme con eso en este libro porque realmente me pasó lo mismo que a vos cuando leí esta parte en la que marcaban, que uno lo asocia mucho con la tradición estadounidense, del sur estadounidense, pero no sé, me pareció muy bueno reencontrarme con toda esa historia que la tenía como perdida, la verdad. Sí, además hay que decir que a mí me parece que la historia negra en Colombia es una de las cuestiones más lindas y que más han enriquecido al país, porque sinceramente la música folclórica se puede dividir en la andina, que son como las ciudades altas en las montañas, y las que están en el mar, que son las afroamericanas, o sea, la danza afroamericana, la música afroamericana, todo, la salsa, por ejemplo, que se baila en Cali, o sea, todo eso tiene que ver directamente con la importación de esclavos y cómo pusieron en Colombia toda una gran comunidad que lo que hizo fue como potenciar al país. Y hoy, por ejemplo, a mí me parece sorprendente que a pesar de tanta fuerza que tenía la población negra, hasta muy tarde empezaron a haber senadores, ¿no? Gobernadores, gente como en posiciones altas de la política. De hecho, hay canciones que hablan, ¿no? de toda la esclavitud, pero bueno, en esta específica se trata, la trama principal va, bueno, ya va, uno de los temas es la esclavitud, ¿no? Sí. Lo dejamos por ahí volando. Hay como un marco histórico Sí. que, bueno, rodea la historia principal, pero que es muy interesante para los que no conocemos sobre esto. Es correcto. El segundo eje es ya el acto, ¿no? Como la descripción del personaje y qué le pasa, que es esta mujer que tiene una hija que se llama Anacleo, y Anacleo va a servir a la hacienda, o sea, la madre eso lo ve como un logro, ¿no? Que la quiten de las plantaciones y del trabajo pesado para que sirva en la casa. Que ahí va, ella dice, ¿no? Va a conservar sus manos menos callosas, ¿no? Va a hacer trabajo servil, pero menos fuerte, no se va a tostar con el sol, va a estar protegida, o sea, va a estar como en el peldaño más alto a lo que un negro podía esperar, siendo marcado por el apellido de su patrón, que ya es una cosa horrible. Sí. Y Simón Bolívar llega a la hacienda porque el patrón es un amigo de él y se hospeda. Entonces elige a Anacleo como como la mujer con la que va a pasar la noche. Entonces tienen ahí churumbelo en la noche y él se va y descubren después que está embarazada ella del único supuesto hijo de Simón Bolívar. Que es curioso porque la historia no registra ningún progenitor del Libertador, pero además también se dice que era estéril por tantas campañas que hacía a caballo, que eso lo dejó un poco sin posibilidades. Entonces, esta idea del mito de un hijo de Simón Bolívar es también muy atractiva. Además, que haya sido con una negra esclava también dice mucho. Y además, el tercer dato relevante es que en la investigación que hace Rosaura Rodríguez encuentra que efectivamente Simón Bolívar pasa 2 navidades ahí en Cartagena. Entonces, también lo asemeja como una cierta verosimilitud que no le quita el aspecto de pensar que a lo mejor fue posible, ¿no? De imaginarlo como un hecho real, aunque uno sabe que es ficción. Efectivamente, en la novela esto se transforma en un mito y ella está construyendo un mito. Sabemos que las leyendas, los mitos se basan o tienen un origen en algún episodio, en algún hecho de la realidad y a partir del cual se ficcionaliza algún aspecto. Entonces, lo que está haciendo acá, tanto en la novela, porque en la novela se pierden los datos de filiación a través del bautismo, en esa época se bautizaba y la iglesia llevaba registros de las filiaciones, esa fe de bautismo se pierde y entonces nunca se va a poder legitimar esa hija y después sus herederas, nunca se va a poder confirmar, digamos, que son descendientes, toda la familia descendientes del general. A la vez, en lo que está constituyendo Rosaura, también está construyendo un mito, ¿no? Entonces es un mito dentro de la ficción y otro, la novela en sí. Además un mito poderoso, porque eso me recordó mucho a esta teoría que tienen de Jesucristo, que supuestamente tuvo un hijo con María Magdalena, una hija que escapó y llegó a España y es la que se conoce como Santa Sara, ¿no? Que también está fundada como en esta idea imposible. Claro. Luego tenemos el otro eje, que es la maldición, que es el hecho de que esta hija de Simón Bolívar es el inicio de una descendencia de mujeres cuya maldición consiste en que los hombres se mueren.
todos los hombres de la familia se mueren y solamente sobreviven las mujeres, lo que hace también hablarnos de otro eje que es el feminismo, que es cómo se construyen personajes femeninos fuertes en medio de una sociedad de hombres, mujeres negras fuertes en medio de una sociedad dirigida por blancos, y mujeres que aspiran a una libertad y a una independencia que consiguen a través del tiempo, porque si tenemos a un primer personaje que es una mujer negra marcada, terminamos con un círculo de mujeres empoderadas, en la que se cuenta la esposa de un senador, mujeres muy inteligentes, incluso con poderes místicos, que sería el último eje que me parece interesante, y es toda esta cuestión mágica, porque los muertos visitan a los vivos, y hay como una magia intrínseca, hay brujería, hay rezo como forma de acabar la maldición, pero sobre todo hay un personaje interesante que es María Aparecida, que es la última de los personajes que se cuentan, que tiene esta cualidad de oler profundamente todo, ¿no? Ella huele la soledad, huele la muerte, es como un superpoder, ¿no? A través del olfato, ella puede más o menos decir el futuro, el presente y el pasado, que también Claro un poco se vincula al realismo mágico, ¿no? De manera muy directa. Sí, es la primera sensación que tenés cuando lees el libro, el primer impacto tiene que ver con esto, más que con las otras dos cuestiones que también están presentes, pero en un nivel menor, porque vamos a tener elementos mágicos, bueno, ya desde la maldición, cuando está esta idea de que empiezan a percibir estas mujeres que están condenadas por ese primer nacimiento, digamos, furtivo, que es Anacleo, hija reconocida igual, pero perdida del general. A partir de ese primer nacimiento, toda la descendencia de mujeres van a estar marcadas por el mismo destino. Que aparte es muy gracioso porque la maldición todas las mujeres la saben, pero nadie la cree, ¿no? Es como una cosa que ellas comprueban en cada momento, con cada muerte, con cada hombre que se va, comprueban que es cierta la maldición, pero es que escucharla es absurda. Entonces los hombres que llegan a las vidas de las mujeres, de cualquiera de ellas, dicen, no, pero esto es como una boludez, o sea, ¿quién va a creer en esas cosas? Es como es pura farsa, ¿no? Entonces eso también es muy lindo de apreciar. Tiene algunos elementos que te hacen acordar al realismo mágico y sobre todo a la influencia de García Márquez, por ejemplo, en este eje de la narración, que es en realidad contar la historia de todos los miembros de la familia. Y eso hace que haya una proliferación de personajes. Me sirvió hacerme un árbol genealógico, porque si no, por ahí empiezan a aparecer abuelos, bisabuelos, ¿no? Y tatarabuelos, y decís, ay, ¿quién era quién? Y en realidad en cada capítulo más o menos se va contando la historia de una de las descendientes, y cómo esta persona gesta hijos, que cuando son hijos varones te angustia, porque ya sabes que... Sí, no me encariño porque aquí tragedia. Tal cual. Y lo curioso en relación a esto del feminismo que vos mencionabas, es que hay como una paradoja, me parece, porque si bien son mujeres que aprenden a vivir solas, a mantenerse además, que tal vez eso era una cuestión por ahí, o una de las cosas más difíciles para las mujeres, ¿no? Encontrar un oficio y aprender a vivir sin el apoyo de un hombre. Por otro lado, viven pendientes de estas ausencias. El hombre desaparece, pero ellas no se desprenden de los recuerdos de los hombres. Entonces, siguen siendo el centro de sus vidas. Y por otro lado, que estos hombres también guardan un aspecto mágico, porque en muchos casos o se transforman en fantasmas, es decir, tiene que ver también con este arraigo que sigue estando presente en la familia, en el matriarcado que se genera. Es un matriarcado porque todas sus jefas de familia son mujeres, pero la ausencia está muy presente, está presente en los recuerdos de ellas y está presente también en elementos mágicos que están relacionados con estos hombres. Las distintas muertes que tienen son siempre singulares y ellas aprenden a vivir, pero en torno a este recuerdo. Muchas veces se mueren de soledad o quedan deprimidas. No es, digamos, el feminismo entendido como no necesito a los hombres tampoco. Además, hay dos personajes que serían como unos personajes omniscientes, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, que son como superlativos al relato, y es la muerte y el amor. Porque se teorizan muchas formas diferentes de afrontar la partida de un ser querido y cómo eso impacta en la vida, y también cómo
cómo el amor funciona, ¿no? Funciona en casos tan particulares. Y voy a empezar con la muerte leyendo a un fragmento de uno de los personajes que empieza a creer, él es Ramón, ¿no? Él empieza a creer que está maldito, pero sigue con la duda, ¿no? Y el capítulo comienza así. Soñó con ella, hablamos de la muerte, esa misma mañana de abril. Ramón soñó que entraba a una iglesia y veía a una pareja que se estaba casando, señal inequívoca de que la muerte lo rondaba, pues vio claramente a la novia con un vestido blanco lleno de encajes, el velo cubriéndole el rostro y una cola larga, tan larga que se perdía más allá del sueño. En otro momento lo hubiera tomado como el anuncio de la muerte de algún familiar. Se aproximó a la novia, alzó su velo y se encontró con su propia cara. Era su rostro. Se reconoció, aunque estaba tieso, con la piel pegada a los huesos y los ojos huecos, como si llevara varios meses enterrado. Entonces, este personaje de Ramón es maravilloso porque él entiende que la muerte está por ahí dándole vueltas y empieza como a buscar la forma de esquivarla, ¿no? Que también es un tópico en la literatura muy, muy gracioso. Entonces, va a una cantina, por ejemplo, y la ve a una mujer que lo seduce y sabe que es la muerte y logra pegarle el quite, ¿no? Y luego en otra parte también se la encuentra, y él en un punto se cree tan poderoso y se cree tan inteligente que siente que él le va a ganar a la muerte, hasta que, bueno, descubrimos que no es el caso, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión muy linda, y también hay otro personaje que es el hijo de una de ellas, que es como una persona que es como si fuera autista, como si tuviera síndrome de Down, es como un niño muy diferente, que se queda sentado en una mecedora, ¿no? Y la madre lo ve perfecto, no ve defectos en su hijo. Y de repente, él se muere muy joven, pero siempre está en forma de espíritu en los otros personajes, ¿no? Tiene dos sobrinos, y los sobrinos juegan con él, y la madre sabe que es él, pero bueno, pero no, es como que es como un fantasma que va pasando a otros personajes como compañía. A mí eso Claro. me pareció muy lindo, no sé si a ti también te causó el Sí. mismo impacto. Sí, el personaje que decís es Manuel de Dios. Bueno, volviendo Sí, a tu primera noción sobre la muerte, en realidad quizás el tópico que es re común es esto de escaparle a la muerte, pero a la vez estar sentenciado por ella, ¿no? Aparece muchas veces en historias y en mitos populares, y que te da la idea de que a pesar de que uno cree que puede controlar ciertas cuestiones de la vida, en realidad, digamos, la sentencia no nos pertenece. Y eso vuelve a aparecer acá con todos los personajes. Y después que también pensaba, si no estaba habilitada en la novela, la posibilidad de pensar que toda la magia que se menciona no son formas de explicar cosas que en realidad son accidentes de la vida. Ellos explican las muertes de elementos mágicos que interfieren en la vida, como la maldición, pero en realidad por ahí tiene que ver con la vida, sí, que con la se acaba en algún casualidad, momento. claro. Pero el elemento mágico, así como la religión también, nos sirve a veces para justificar o para entender o para explicarnos cosas que en realidad no tienen explicación, que la explicación es que ocurrió nada más, que por cuestiones del azar, combinaciones de hechos fortuitos que llevan a un determinado desenlace. Sí, lo lindo es que nos cuentan la historia como dentro del imaginario de las mujeres, ¿no? No sabemos, o sea, sabemos que lo real es real, pero también sabemos que lo improbable es perfectamente real, ¿no? Se asume como una verdad, porque este personaje que empieza a ser rondado por la muerte, no, hay otro hombre que también, ¿no? Ya sabemos, ya empieza a oler a muerte, digamos, y la abuela empieza a hacer como una brujería y detiene a la muerte. Y hay una frase como que ahí uno dice, pero entonces ¿qué me estás vendiendo, no? Que dice, y el momento en que ella tiró los cascabeles, que era el objeto ese con el que hacía espantar la muerte, entonces en ese momento fue cuando se estableció el momento de la muerte del hombre. O sea que también hay como una fuerza, ¿no? Que nos invita a pensar que sí, como literatura fantasiosa, funciona el recurso de hacernos creer que es posible, que son posibles todos los aspectos, ¿no? Y eso también es maravilloso porque uno se mete en la historia y uno ya deja de interesarle mucho qué parece verdad o qué parece mentira, uno solamente quiere creerlo todo, ¿no? Que es como un logro de la escritora, ¿no? A uno meterlo tan profundamente en su historia que uno solamente se deja llevar, no hay dudas y no hay cuestionamientos aledaños. Sí, o para sobrellevar esto que parece absurdo, que es la vida, ¿no? También ahí funcionan el tarot,
toda esta ciencia oculta de adivinar el futuro, ¿no? Bueno, en general, si nos dan una certeza, parece que eso nos alivia, ¿no? Nos alivia la idea de la incertidumbre. Y también es donde confluyen las tradiciones, ¿no? La tradición religiosa cristiana clásica con, tal cual. no sé, estas cuestiones de budismo, de tener un muñeco o un amuleto, en fin, es como a donde recaen todas las religiones, de alguna manera. La suerte, el buen augurio también, o sea, tiene todo que ver con el misterio de la vida, ¿no? Que es maravilloso porque a todos nos agarra el momento existencial en el que empezamos a delirar, y ahí un apoyo de estos resulta y puede ser fundamental, ¿no? Bueno, en mi caso, que yo soy bastante inclinado a eso. Y luego tenemos la segunda cosa, que es el amor, ¿no? También encontramos muchas formas de amor, y creo que es el tema que más se asemeja a la esencia de la escritora, que es Rosaura Rodríguez, porque sus libros hablan justamente de eso, ¿no? De cómo dejar de idealizar al amor y de hacerlo románticamente eterno, para enfrentarlo con una realidad que nos dé más herramientas para ser sinceros y para poder lograr un estado de felicidad constante y eficiente. Pero acá el amor llega de formas muy inesperadas. Este personaje, María Aparecida, que es la que huele que le viene su gran amor, y lo huele lejos, y resulta ser un tipo que es un comerciante que viene del Líbano, ¿no? Eso es interesante. Y luego hay un fragmento que también nos habla de cómo el amor está en todo, y no es solamente esa cosa erótica, sensual, de pareja, a la que estamos acostumbrados en novelas románticas, ¿no? Y dice: cuando acompañó a Belisa a conocerla, Inocencio se enamoró de Puralena apenas la vio en la cuna. Era aún un niño, pero quedó prendado de esa pequeña pupila como si allí residiera el destino. Los domingos se dejaba bañar, vestir y peinar sin poner trabas, con la ilusión de que su padrino pasaría por él y entonces vería nuevamente a la niña. Imitaba a su abuela arrodillándose enfrente del cuadro del general y le pedía que le concediera vivir con Puralena. No quería regalos ni caballos de madera. Lo único que imploraba era la oportunidad de estar siempre a su lado. Cuando Concepción murió, que es la madre de Puralena pasó a vivir en la casa. Fue como si el general lo hubiera escuchado. Inocencio vivía pendiente de ella todo el día. Parecía su sombra, acompañándola a todas partes y ayudándola e intentando facilitarle todo. Puralena no tenía que pedir nada porque Inocencio adivinaba sus deseos y necesidades de antemano, hasta el punto en que se le confundieron con los suyos. Y es acá donde también vemos, ¿no?, otra propuesta tan hermosa que es el amor como esencia, ¿no? Menos forma y más sentimiento, más corazón. Inocencio y Puralena, creo que lo que tiene esa relación es que es la única relación que tienen ellos dos desde la infancia hasta la muerte de Inocencio. Por ahí el caso de amor eterno, qué sé yo. A mí también me gusta, me sumo a lo que vos decías de que tiene un aspecto positivo, o sea, tiene una apuesta positiva el libro, que es la idea de que se puede vivir después del amor, ¿no? O sea, esta idea de que son mujeres que se reinventan, que guardan en su corazón el recuerdo de ese amor perdido o ese amor terminado en todos los casos, pero que continúan viviendo y que son felices, o incluso son más felices cuando vuelven a ese nido familiar, a ese matriarcado que construyen, porque la curiosidad es que todas viven en la misma casa y que cada vez que una descendiente dice que se va a casar, la bisabuela ya construye una habitación porque sabe que va a volver a la casa. La maldición. Claro, por la maldición, o sea, está segura de que ese amor en algún momento va a terminar y que la mujer va a volver a este redil, ¿no? A esta familia matriarcal en la que hay poco espacio para los hombres. Pero bueno, lo lindo es que a veces se reencuentran con que en ese volver no es una situación de frustración, sino al revés, un renacer, y que estas mujeres son felices en ese nido de amor, ¿no es? Si bien está siempre presente la melancolía por el amor que falló, también es cierto que construyen una vida nueva y que esa vida nueva es posible y es efectiva y es buena, ¿no? Y me parece que ahí hay un costado por ahí optimista en la novela de recordarnos que hay vida después de las relaciones fallidas, que se puede seguir apostando a una vida feliz, eso, ¿no? A la felicidad en sí. Sí, además es lindo porque las mujeres
Bueno, me hizo pensar en algo, ¿no? Y es que ellas son más reales estando entre sus mujeres que estando con un esposo. O sea, creo que sienten más identificación con su propia realidad ahí, en esa casa, con la abuela, la tía, la hermana, la prima, que estando con un amor pasional, ¿no? Y eso habla mucho de lo que hoy también concebimos como relaciones. Y hablaba con una amiga hace unos días y le decía lo lindo que es, por ejemplo, ver la serie Grace and Frankie con Jane Fonda y Lily Tomlin, porque nos explica que en muchas ocasiones, si no en la mayoría, uno podría vivir más feliz con el mejor amigo o la mejor amiga que con un amor, ¿no? Es como que los amigos de alguna manera se convierten en una constante más fuerte en la vida de uno. Uno tiene amigos de toda la vida, en cambio los amores llegan y se van, pero se van como cortados con una tijera, ¿no? Entonces ahí hay como una recapitulación de cuál es la gente importante y a qué gente le debemos ser leal. Creo que también de eso habla esta novela, ¿no? Sí, sobre todo que reflexiona al margen, ¿no? Pero es muy curioso lo que pasa a veces con las relaciones amorosas, porque uno cuando comienza una relación amorosa o en el transcurso de la relación amorosa comparte cosas muy íntimas y es increíble cómo cuando se termina esa relación amorosa sos completamente desconocido con esa otra persona. Sí. Eso no deja de sorprenderme, ¿no? Creo que a todos nos pasó, como alguien que pudo haber sido tan importante para uno después no significa nada, ¿no? Es impresionante. Claro. Pero bueno, al margen, quería para cerrar, no sé, ¿qué te parece? Me gusta el final de la novela, que acá vamos a spoilear, pero no le quita interés a la lectura, así que, digo, sigue siendo atractivo leerlo. Cómo la maldición se termina con un acto de engaño también, con un acto de mágico, si se quiere. Es como un truco, ¿no? Es como una cosa que hace. Bueno, una de las últimas descendientes tiene una relación, bueno, tiene en realidad un marido que es muy infiel, borracho, en fin, es una persona despreciable y decide ella darlo por muerto, aun cuando no murió verdaderamente. Entonces está bueno porque hay un engaño sobre la maldición y ese engaño es como si cancelara la maldición, efectivamente. Es correcto y lo genial de eso es que llega la muerte y le pasa y al final ella dice algo así como que el amor o la maldición o la muerte tiene tanto poder como nosotros seamos capaces de creerlo. Es como la cuestión linda, porque también ahí hace como un corte con todo lo mágico, con todo lo irreal, con todo lo posible y lo imposible. Para mí es una novela súper lograda y algo que me parece importante tener en cuenta si la van a leer, es leerla y prestarle atención mucho a la dulzura de la narración, ¿no? Porque es como una suavidad maternal, es como un susurro fresco, no sé cómo decirlo, pero yo leo esta novela y me parece súper suave y me encanta, o sea, me parece una cosa básicamente maravillosa. Sí, tiene algo como caribeño, no sé, las descripciones de los personajes, muy relacionadas los personajes con su entorno, eso me parece re lindo también. Hay muchos elementos naturales, mucho aroma, muchos olores, mucho te lleva a ese mundo caribeño de la costa, frutas, la comida. Las arepas. Sí, las arepas, que es el negocio familiar principal. Entonces hay como un entorno que te envuelve, ¿no? Eso es hermoso y es siempre lo que decimos que nos encanta de los libros, cuando te trasladan a ese mundo inventado y cuando uno queda perdido ahí adentro. Así es. Y bueno, así ya les dejamos un poco el cierre, les spoilamos la novela, pero bueno, es del año 2000, la encuentran por internet, la editó Grijalbo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, una maravillosa lección para mí. Bueno, yo fui el que la propuse y también cerramos un ciclo, venimos con novedad en la próxima. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por escucharnos, por comentarnos. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en www.outfears.com. Y a Florencia, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir conmigo esta lectura. Y nos vemos en el próximo programa.